En fin, esa novela o ese maravilloso cuento largo, hecho con mi deseo de ser un buen narrador y la esperanza incierta de cumplir con ese reto, habría quedado terminado en las páginas que cierran en 14 capítulos y un Eres, un grande y hermoso canto de amor y libertad, al que llamaría entonces Allá donde los ángeles vuelan, y que ha cumplido con creces mi amigo José Antonio Albertini. Nuestro novelista, a quien admiro y envidio por domeñar el arte de ese novelar y ese contar tan diestramente, tan efusivamente terminado, ha sabido juntar y mezclar una buena cantidad de ingredientes que nos hacen saborear una narración bien conseguida, que si bien se inserta en la ya extensa lista de los libros que tratan asuntos que emanan de la Revolución Cubana y sus consecuencias, ha sabido darle la vuelta a la tortilla para jugar con unos temas fantasiosos y unos elementos mágicos, con la ayuda prodigiosa y el juego del lenguaje. Un juego en que, con sus vueltas y revueltas, ya habían incursionado nuestros mejores narradores en piezas como El siglo de las luces, La ciudad de los perros, Rayuela, Paradiso, Tres tristes tigres y sobre todo 100 años de soledad. Piezas que abren las puertas a la modernidad. Este alucinante mundo en que viven los personajes mencionados, entre vivos, desaparecidos y ángeles en un cielo lleno de papalotes, nos trae a cuenta el alucinante mundo en que Remedios la Bella asciende al cielo en cuerpo y alma mientras tiende una sábana de bramante en el jardín de la casa. José Arcadio II se vuelve invisible en la paciente habitación de Melquíades, el gitano trashumante, y loa animales de Petra Cotes que reproducen con ahínco mientras entramos y salimos de la casona de Macondo y visitamos el melancólico laboratorio de Aureliano Buendía, aprisionado en el círculo vicioso de transformar sentencias latinas que profería al patriarca José Arcadio desde el castaño del patio en que permanecía amarrado, víctima de su propia lucidez. La narración de nuestro libro toma vuelo, literalmente, cuando tras la muerte de la madre de Bartolo, su padre Cándido desaparece misteriosamente. El desgraciado Bartolo, que en este momento se ha quedado sin su amor María Eulalia, que se ha aventurado a cruzar la frontera fluvial en compañía de su familia, queda desolado y busca consuelo en empinar papalotes que contienen un enardecido texto poético con el título de Eres, que podemos leer en el epílogo del libro, y que suelta una vez que está sobre la famosa frontera fluvial con la esperanza de que llegue a las manos de la amada. Bartolo, que a la sazón se ha convertido en un ente antisocial, a los ojos de una especie de policía política llamada salvaguardas mentales, creada por Celso, nuestro Fidel, le internan en un centro de higiene mental, donde los higienistas tratan de descifrar el fantástico y mágico relato de la desaparición de Cándido, según los datos que provee su hijo Bartolo, con el propósito de que éste no pueda proseguir esparciendo polución mental, dice específicamente la novela, como la que encierra el cuento que ha inventado sobre la evasión de Cándido. Este cuento dentro del cuento y parte integral de la novela, es quizás uno de los capítulos más extraordinarios del libro. Nos referimos al capítulo 8, que por su hechura podríamos llegar a la conclusión de que se trata precisamente de un cuento que podría haber existido fuera del texto de la novela, o que en cierto modo podría haber dado lugar a que la novela existiera luego. Allí, dentro del contexto del relato, que parte de las prodigiosas alucinaciones de Bartolo, aparecen casi todos los personajes y todos los asuntos que se producen a lo largo de Allá donde los ángeles vuelan. Es en sí una puerta de entrada al mágico mundo de nuestro texto y se podría leer aparte, sin ninguna dificultad. En este capítulo 8, Albertini aborda las mejores situaciones e introduce los atributos más característicos de su novela: realidad versus sueño,
o estos sueños mezclados con esa realidad, la realidad histórica de gente y situaciones conocidas por los cubanos, no por individuos de otras nacionalidades, y los elementos de regiones de la geografía de la isla de Cuba, con especial atención ciertas zonas de Villa Clara, lugares gratos a la memoria del autor nacido y criado en esas regiones. Entre los personajes que aparecen en dicho capítulo están aquellos que el buen conocedor de la vida de José Antonio Albertini podría identificar sin temor a equivocarse. Aunque las situaciones en las que estos personajes se sumergen sean tan fantásticas, tan extraordinariamente mágicas, los saca del contexto en que los hemos conocido. Algo así ha pasado en la novela de Cabrera Infante, por ejemplo, con sus 3 tristes tigres y los personajes que los encarnan en el mundo real. Es preciso acudir a uno de esos seres, uno de estos personajes encajados ahora en nuestra cotidianidad, fijos en la realidad de nuestro presente, para dejarle hablar de ese capítulo en que responde con nombre y apellido ficticio, Iván Portón, a las preguntas del agente investigador enviado por Celso Fidel para informar sobre la creación de una lengua nueva, allende las aguas, que, dice el autor, por la originalidad de su estructura verbal, puede variar la comunicación oral y poner en peligro la consolidación de su labor social, legado y futura consagración personal. Termina. Sobre esa lengua especial, mágica, que dice que se ha inventado, vamos a preguntarle después al autor, porque estoy un poco confuso. Tengo unas ideas, pero quiero preguntarle a él sobre esa lengua, ¿verdad? A ver qué dice nuestro novelista.